y bienvenidos nuevamente artistas del mercado. Soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Un nuevo episodio con una nueva semana muy interesante. Empecemos. Y si hay algo que caracterizó esta semana fue la euforia al alza que vivimos el día lunes en la apertura de los mercados. Luego sí pudimos observar cómo los precios caían por debajo de las cotizaciones de apertura. La carta asignada es la carta del freno y en las últimas 5 velas del gráfico del S&P podemos observar cómo claramente luego de la euforia del falso quiebre de máximos el precio descansó en un precio promedio. A favor del índice Dow Jones es el quiebre del canal bajista y de la zona de resistencia de gap, quedando el precio aprisionado entre la zona de soporte y resistencia. También en el Nasdaq podemos ver ese intento fallido del movimiento al alza. Sin lugar a dudas es un punto clave en el que nos encontramos. Una lateralización de mayor grado que de a poco empieza a agotarse deberá buscar su tendencia y ese movimiento es al que debemos estar atentos. Incluso sigue vigente el movimiento ABC que hablábamos la semana pasada en el episodio 26. Ya dejando de lado los índices, empezamos por activos que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. En este caso las acciones de la empresa tecnológica Nvidia, asignando la carta del enjaulado, donde vemos claramente su soporte y resistencia. Y hacía varios capítulos que no hablaba de las acciones de Netflix y aquí la tenemos nuevamente con la carta de En la Mira. El tiempo conformó una zona de soporte y la convergencia con la media móvil de 200 diaria y otras líneas secundarias podrían darnos el apoyo necesario para un posible movimiento alcista. La carta de El interrogante en las acciones de Amazon enfatiza aún más todo lo que venimos hablando. Tengamos en cuenta que aunque el precio lateralice, nada nos impide realizar análisis extra con sus líneas de tendencia interna que pueden servirnos como guía de decisión. Las acciones de Alibaba venían respetando a rajatabla sus líneas de tendencia, pero como siempre decimos, es claro el poder de las líneas de tendencia. En este caso, al ser vulneradas, la caída resultó muy importante. La carta asignada entonces es la carta de El derrumbe. Repetimos la carta de El resorte para el seguimiento semana a semana de las acciones de Walmart. Habíamos marcado su impacto y luego pudimos ver aquí el gran recorrido obtenido. En este momento, frente a una resistencia, se reducen las probabilidades alcistas y la lucha con los bajistas seguramente se harán oír la próxima semana. Veremos ahí entonces quién logra ganar la gran pelea. Y ya que venimos hablando de activos vinculados al e-commerce, resulta interesante el movimiento que observamos durante esta semana en las acciones de eBay. Asigno la carta de En la Mira mientras el precio sabe impactar en la base de un canal, media móvil de 200 diaria y un soporte del máximo histórico anterior marcado en enero del 2018. Siguiendo con la película de las acciones de Disney, gran movimiento alcista nos ha dado luego de ver 3 semanas atrás cómo el precio impactaba en la media semanal y cierre por encima del precio promedio de los $122 que hablamos en episodios anteriores en Compresión Semanal. Finalmente, hemos visto cómo el precio de las acciones de Intel han quebrado a la baja la media móvil de 200 semanal. Sin embargo, asigno la carta de la doble cara, porque en este momento el precio se encuentra en la base de un canal alcista que comenzó en el año 2009.
siendo así relevante para el análisis técnico del activo. Sin lugar a dudas, seguiremos los próximos movimientos aquí en Compresión Semanal. Y antes de abrir los mercados esta semana, amanecíamos con una noticia positiva sobre la vacuna contra el COVID-19 de la empresa Pfizer, que anunciaba una eficacia del 90%. Su activo abrió muy por arriba del precio de cierre para finalizar una semana para el olvido, representada en el gráfico con la última vela de color negro. Luego supimos enterarnos por otra noticia que el CEO de la empresa Pfizer vendió el 60% de sus acciones, representando un valor de 5,5 millones aproximadamente de dólares. Ya hemos visto este tipo de movimientos aquí en Compresión Semanal, como lo fueron las acciones de Kodak en su momento. Siempre, pero siempre tenga mucho cuidado si su operatoria se basa en noticias y no en el análisis técnico del activo. La carta asignada es la carta de El conflicto. Y con la noticia positiva sobre el COVID, una suposición se basó en la rotación de activos. Esto implica vender activos que les fue bien con la pandemia para comprar activos vinculados a sectores castigados por la pandemia. Esta suposición supuso, entre otros, la compra de aerolíneas. Sin embargo, aquí en las acciones de American Airlines vemos cómo el precio no pudo quebrar su media móvil de 200 diaria y el precio cerró la semana casi en su precio de cierre de la semana pasada. Es por esto que asigno la carta del sube y baja. Este tipo de suposiciones pueden llegar a ser válidas, ya que muchas veces los gráficos buscan la anticipación en la especulación. Sin embargo, esto no implica dejar de mirar el gráfico y analizarlo desde el análisis técnico. Las acciones de Wells Fargo siempre son aclamadas por el público. Mientras que el precio la semana pasada cerraba por debajo de los $22, esta semana vuelve nuevamente a la zona del supuesto piso por encima del soporte. El volumen durante todas estas semanas es llamativo y es por esto que no dejaremos de realizar el seguimiento correspondiente aquí en Compresión Semanal. Muy buena compresión semanal para las acciones de AT&T que lograron quebrar la línea de contratendencia marcada en rojo en el gráfico. Veremos si a partir de aquí logra mantenerse y continuar con el movimiento. Ya hemos hablado de este activo y su línea de contratendencia en el episodio 23, al cual les dejo el link en la parte superior si es que quieren verlo. ¿Y a qué llamo continuar con el movimiento? Bueno, las acciones de General Electric son el claro ejemplo. Asigno la carta del paso a paso para representar cómo el precio, luego de quebrar una línea de contratendencia, debió encontrarse con otros obstáculos, ya sea la media móvil de 200 diaria o una zona de resistencia. Venimos haciendo el seguimiento de este activo y pueden ver el primer análisis en el episodio 20, al cual les dejo también el link en la parte superior. Muy buena compresión semanal para la Bolsa de España, donde la semana pasada veíamos un quiebre de la línea de contratendencia y esta semana supo moverse al alza, quebrando todos los obstáculos en solo una semana. Veremos ahora si puede mantenerse en esta cotización. Y en recuperación vemos también a los activos del Brasil con un gran obstáculo por encima, siendo una zona de resistencia. La carta asignada entonces es la carta del suspenso. El Banco Bradesco de Brasil hizo lo suyo también y con un gráfico parecido quebró también la media móvil de 200 diario, posándose arriba de una resistencia. Petrobras, con el ticker PBR a pedido de Ernesto, como se puede observar, calca los gráficos vistos anteriormente. El suspenso se mantiene porque justamente debemos ver confirmaciones en las próximas jornadas. Y si de suspenso hablamos, volvemos a las acciones de Vale en su escala semanal, donde vemos al precio nuevamente contra una contratendencia muy importante,
con 3 toques de relevancia y su quiebre podría ser una muy buena noticia para los alcistas. Vuelvo a asignar la carta del vuelo alto a las acciones de Tenaris, continuando con el seguimiento que hacemos semana a semana de este activo. Y la respuesta al juego del video de la semana pasada sobre la carta que no se había asignado era la carta del enjaulado, y ahora sí la asignamos al petróleo, que vuelve a validar la zona de resistencia. Recuerde que todos los episodios tienen un juego al final del video y este también lo tiene. Nabors Industries, relacionada con el petróleo, quebró la línea de contratendencia que marcábamos la semana pasada, y la carta asignada entonces es la carta del suspenso. Sube y baja para el oro porque no ha logrado mantenerse por encima de la contratendencia, aunque tampoco ha generado un nuevo mínimo. Para ampliar el análisis del oro, aprovechamos y traemos la minera Harmony que nos pidió Gabriel, y luego de analizarla asigno la carta de En la Mira, donde el precio ha sabido romper al alza una zona de resistencia y aparentemente se encuentra conformando un patrón de continuación alcista de escala semanal. Su confirmación podríamos verlo recién al quiebre del techo del canal. Veremos cómo continúa este movimiento en los próximos episodios de Compresión Semanal. Y aprovecho este intervalo para invitarlos a que sigan a Picasso Bursátil en las redes sociales Twitter e Instagram. Obviamente a darle me gusta al video si les gustó, que eso me ayuda muchísimo. Y también, si todavía no se suscribieron, ¿qué están esperando? Suscríbanse al canal de YouTube de Picasso Bursátil. El Bitcoin, con 6 semanas alcistas en continuado, se encuentra próximo a una zona de congestión marcada en rojo. Incluso algunos conteos de Elliott plantean por estas zonas un final en su conteo. Es por esto que la precaución empieza a ser protagonista. El interrogante en la criptomoneda Ethereum lo planteo porque en estos momentos los elementos que vemos como resistencia en el Bitcoin auspician de soporte en el Ether. Una zona de soporte fuerte marcada en rojo y un canal correctivo marcan la zona clave del activo. Veremos en relación cómo se comportan ambas zonas en ambos activos. Luego de un descanso en el dólar frente a la moneda argentina, asigno la carta de El Picante porque la media de 200 en su compresión 4 horas y la base de un canal se encuentran próximos al precio. El mercado en pesos ha tenido al principio de la semana un desempeño alcista para luego ser frenado frente a resistencias, y eso se lo puede observar en varios activos cotizados en pesos. La carta asignada entonces obviamente es la carta de El Freno. En el caso del Banco Galicia, en su compresión semanal ya hemos repetido en varias ocasiones la importancia de la zona de los 135-140 pesos, zona en la cual las acciones del banco han dejado por el momento una mecha superior esta semana. Las acciones de Cablevisión nuevamente contra la resistencia luego del rebote hace unas semanas en la línea de tendencia marcada en el gráfico. Una semana bastante alcista esta semana en las acciones de YPF en pesos, que impactan como resistencia en una línea de tendencia que comienza su trazo en el año 2016. A favor, el precio supo marcar como soporte la media móvil de 200 semanal y cerrar incluso por encima de la zona marcada por el máximo del año 2014 en los 560 pesos. Cresud en pesos por cuarta semana consecutiva impacta en su resistencia de máximos históricos sin quebrar los 59 pesos. Y a las acciones de Autopistas del Sol
decido cambiarle la carta del freno por la carta del suspenso, donde una línea de contratendencia y una zona de soporte aprisionaron al precio. Un quiebre al alza sería la noticia que esperan los alcistas. Un bull trap sería ideal como indicio bajista. Otra posible carta entonces también sería en la mira. Y pasando al mercado argentino en dólares, el movimiento ha sido muy bueno, impulsando aún más el precio al alza, incluso cerrando por arriba de una zona de resistencia. Asigno la carta de la doble cara por los obstáculos que aún quedan por delante en el caso de querer continuar al alza. Lo mismo para las acciones del Banco Galicia en su ADR, que seguimos de cerca en todos los episodios. La media de 200 en su inclinación bajista intimida al precio, aunque este sabe aproximarse lentamente. Las acciones de YPF nos brindan un movimiento parecido al Banco Galicia, donde luego de activar la divergencia alcista que vimos en episodios anteriores, el precio supo impulsarse y ya se encuentra próximo a la media móvil de 200 diaria. Este es el momento para aplicar la carta del estudiante y hablar sobre el Fibonacci invertido. Cuando un precio cae y luego cambia su recorrido por un movimiento alcista, debemos tratar de entender si este movimiento es un rebote o un inicio tendencial. Un Fibonacci invertido o Fibonacci bajista no es más que un retroceso de Fibonacci marcado al revés. Primero el punto más bajo y luego el punto más alto. Esto nos dará las zonas que podrían auspiciar como fin del rebote en caso de continuar la baja. Si miramos con atención, esos niveles pueden compartir zonas de soporte y resistencia del precio anterior. Doble cara para las acciones de Pampa Energía en su ADR, que se mantienen por encima del precio promedio marcado en verde, pero que supo impactar finalmente en el techo del canal que hablábamos la semana pasada. Misma doble cara para las acciones de Cresud en su ADR, que por primera vez se posa sobre la media móvil de 200 diaria, al igual que IRSA la semana pasada. Sin embargo, una zona de resistencia por encima del precio aplica la doble cara. Edenor ADR impacta continuamente en la media móvil de 200 diaria, donde un quiebre al alza podría generar un movimiento brusco. A estar muy atentos a los próximos movimientos. Bueno, y llegó el momento de jugar y esta semana apareció una carta nueva. Si saben cuál es, espero su respuesta en los comentarios. Bueno, y hasta acá fue Compresión Semanal, y recuerden por favor seguirme en las redes sociales, Twitter e Instagram, darle me gusta al video, que eso me ayuda muchísimo, y suscríbanse al canal de YouTube también. Bueno, y espero que el video les haya gustado, y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.